Pues si definimos desarrollo como esa tendencia de la economía a los procesos de industrialización, digamos, esa es la definición esencial que se hace desde Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Si decimos que desarrollo es expansión de las relaciones de producción capitalistas en una zona geográfica determinada, en Colombia sí han habido sectores que han generado sus procesos de crecimiento económico. El sector del petróleo, digamos que Ecopetrol, Minerías Paz del Río, El Cerrejón, todas estas fueron empresas industriales que creó el Estado en los años 70 y 80 para generar ese proceso de desarrollo. Entonces, sí ha habido crecimiento económico y sí ha habido desarrollo, pero la pregunta fuerte, ¿cuáles han sido los costos de ese proceso de industrialización y de ese proceso de consolidación de una economía que tiene epicentro en la ciudad? ¿Cuáles han sido los costos sociales de eso? Entonces, ahí viene una lectura que es crítica y es cuál es la relación entre los procesos de desarrollo económico en Colombia y el conflicto armado y cuáles son las consecuencias de esa relación, cuáles conflictos sociales ha exacerbado, ha aumentado la desigualdad, ha aumentado la pobreza, etc. Entonces, en Colombia sí ha habido desarrollo, desde una perspectiva economicista ha habido desarrollo, en la medida en que ha habido despliegue de un sector industrial y de servicios importantes, más que todo de servicios financieros, ha habido expansión de las relaciones capitalistas, pero eso no integra toda la sociedad. Cuando me preguntan si el desarrollo en Colombia existe o está en proceso de incorporación, debo partir francamente al decir que Colombia es un país subdesarrollado, que está en vías de desarrollo, lo esperamos como tantos países que en el mundo se encuentran, pero necesariamente Colombia requiere de, por supuesto, grandes procesos de industrialización, de redistribución del ingreso dentro de las personas con menores recursos y, por supuesto, una mayor participación de toda la sociedad en el camino hacia el desarrollo, porque también tiene un concepto de las personas, de pueblo. Y se puede ver más que es un proceso de incorporación que propiamente una cuestión del desarrollo. Eso es debido a que internacionalmente se puede observar una estructura donde existe un centro y una periferia. Colombia es un país de periferia en estas lógicas. El centro es donde se produce la tecnología, es donde existe el mayor capital y es donde se exporta la cultura hacia nosotros, la periferia, ¿no? Entonces, en esa exportación de cultura, una de las cosas que se vienen exportando va a ser la concepción de desarrollo y cómo nosotros concebimos que se da el desarrollo. Contradictorios a esto, donde ya se miran unas nuevas facetas, pero netamente en las cuestiones de económicas, si observamos desde las cuestiones económicas, eso es una cuestión importada, ¿no? Y Colombia trata de adaptarse a esta lógica internacional porque eso son las condiciones de poder. Entonces, Estados Unidos, Europa, ahorita China ya son centro, y ese centro nos determina cómo es que el resto de estados podemos actuar y cómo no, y cómo podemos comprender las cuestiones y cómo no. Entonces, Colombia en este proceso de no ser potencia tiene que adaptarse a lo que estos estados le indican. Entonces, se encuentra ese es un proceso de incorporación. Esto históricamente lo podemos ver, recomendaciones de la CEPAL, cómo nos tenemos que desarrollar, cómo los Estados Unidos nos indica que tenemos que desarrollar. Por eso han venido hartas comitivas de Estados Unidos a indicarnos a nosotros cómo es que ese es nuestro desarrollo y qué nos falta y qué toca mejorar. El FMI, una herramienta estructural de los Estados Unidos, para llevar un modelo en específico al resto del mundo, es otra muestra, ¿no? Y da recomendaciones que no tienen en cuenta cómo es el pensar de cada pueblo o de cada civilización diferente a la de ellos y meten unas leyes o obligan a poner unas normas que son impositivas para todos y son actuar como si todos pudiéramos los estados actuar de la misma manera, ¿no? Como soluciones o procesos que implementaría para generar desarrollo en Colombia, necesariamente le apuntaría hacia la educación. Con una mejor educación, con un nivel educativo del pueblo colombiano, podemos ser más competitivos en el mundo y podríamos también alcanzar una mejor calidad de vida. Es que cuando uno comienza a ver el gobierno actual, es parte de una crítica profunda a la perspectiva económica desarrollista. Y esa crítica se fundamenta en los daños ambientales que esa visión de la economía ha producido en los territorios a nivel global.
porque es un sistema económico que requiere de energía, ¿no? Y esa energía generalmente es de fuentes fósiles, ¿no? Petróleo, carbón. Entonces por eso el gobierno actual, una de sus propuestas políticas en campaña fue generar un proceso de transición energética que se fundamente en otras fuentes distintas al carbón y al petróleo, y hacerlo de manera progresiva. Cuando uno escucha el discurso de Irene Vélez, ¿cuál fue tan criticada? Irene Vélez es la ministra de Minas y Energía, que exigía a los países capitalistas un proceso de crecimiento. Esa categoría de decrecimiento se plantea como una alternativa al desarrollo. Entonces, acá se lo tomaron como chiste, ¿cierto? Como que esta señora no sabe de qué está hablando, pero el decrecimiento es una categoría urbana, procesos de concentración de capital, etc. Entonces, el proyecto de desarrollo consistió en que Colombia era un país que tendiera a eso, a generar unos procesos de industrialización y de modernización de la economía. Si nos vamos por la parte económica, netamente económica, pues simplemente es el ejercicio del desarrollo de la industria, aunque esto tiene un inconveniente internacional, y es que la periferia es muy costoso que salga a ser periferia. Los procesos de la lógica internacional, si eso digamos lograba pasar, nos logramos desarrollar, que pues ni el modelo neoliberal ni el modelo del ISI lo lograron, que son modelos completamente opositores. Es decir, uno donde una economía es completamente abierta y otro donde la economía es relativamente cerrada, no lo logra. Si llegara a pasar, entraríamos en un suceso donde el centro, a nosotros periferia, intentando desarrollarnos, nos pausaría. Podríamos decir que eso le pasa en esos momentos a China, sería una muestra, pero esta tiene otros condicionantes y otros juegos, pero sería una pequeña muestra de esto. Y la segunda, que si no es con el aspecto de desarrollo impuesto desde el centro, ese es el primer paso esencial, es concebir qué nosotros concebimos como desarrollo, ¿no? Y desde este paso, ver si nuestro desarrollo, tan influido por Europa y Estados Unidos, va a mantener ese mismo su peso, o vamos a darle importancia a otros tipos de desarrollos espirituales, más humanos, no tanto productivos, entre otras cosas. Cuando uno comienza a ver el gobierno actual, es parte de una crítica profunda a la perspectiva económica desarrollista. Y esa crítica se fundamenta en los daños ambientales que esa visión de la economía ha producido en los territorios a nivel global, porque es un sistema económico que requiere de energía, ¿no? Y esa energía generalmente es de fuentes fósiles, ¿no? Petróleo, carbón. Entonces por eso el gobierno puede generar un proceso de transición energética que se fundamenta en otras fuentes distintas al carbón y al petróleo, y hacerlo de manera progresiva. Cuando uno escucha el discurso de Irene Vélez, ¿cuál fue tan criticada? Irene Vélez es la ministra de Minas y Energía, que exigía a los países capitalistas un proceso de crecimiento. Esa categoría de decrecimiento se plantea como una alternativa al desarrollo. Entonces, acá se lo tomaron como chiste, ¿cierto? Como que esta señora no sabe de qué está hablando, pero el decrecimiento es una categoría que aparece en perspectivas que leen la sociedad más allá de una economía extractivista, los extractivismos, cómo tenemos una sociedad sin extractivismo. Esa categoría aparece así. Hay que generar un proceso de crecimiento económico, es decir, de producción, de consumo, para ahorrar energía, para regular de nuevo los procesos de producción, de distribución y de consumo. Cuanto a las expectativas del nuevo gobierno, considero que algunas podrían ser valorables, como el incentivar el uso de algunas energías limpias, como incentivar la protección al medio ambiente, incentivar la educación de los jóvenes. Pero por una parte no podemos desconocer que dependemos en muchas ocasiones de esas energías, y en el caso específico me quiero referir al petróleo, pues no estamos en capacidad de desconocer que es una fuente de riqueza para el país, y en ese orden de ideas considero que es equivocada la política que plantea el presidente Petro en ese sentido.